La historia no me pertenece ni Boku no Hero Academia ni sus personajes me pertenecen a mí, sino que a su respectivo creador. Una cosa antes de empezar con la historia me gustaría decir si se puede suscribir a mi canal y dar like si les gusta el contenido que hago. Sin más Naruto, iniciemos. Cat 4 borró mi cuenta nueva. Han pasado ya unos días desde que Izuku aceptó unirse a la Liga de Villanos. Durante este tiempo no ha pasado nada, pues en su primer día nuestro protagonista fue solamente curado de las heridas que lo acompañaban, además de que se le enseñó bien el lugar en el cual estaban y el apartamento que Afo le había comprado. El segundo fue más de lo mismo, pero hoy, el tercer día, era uno importante. Hoy Izuku iría a quemar su antigua casa, junto a todas sus cosas, recuerdos y residuos de su antiguo yo. Básicamente, hoy morirá quien fue durante toda su vida y renacerá una nueva persona. 15:30 p.m. Kurohiri. Hola Izuku, saluda entrando en el apartamento del joven. Izuku, pregunta al no verlo Kurohiri, conocido también como Black Mist, un villano afiliado a la liga y que forma parte también de sus líderes. Es una persona bastante agradable en realidad. De hecho esto se muestra principalmente con Izuku, con quien ha demostrado tener una gran afinidad. Izuku. Señor Kurohiri. Se escucha desde una habitación. Voy en un segundo. Tras unos momentos aparece Izuku, aunque con una apariencia algo cambiada, pues su pelo verde oscuro se había transformado a uno negro con ligeros toques de gris en las puntas, mientras que sus característicos ojos verdes y sus pecas seguían ahí, además de que llevaba una garrafa de gasolina aparentemente en una mano y una mochila. Kurohiri. Veo que ya estás listo, dice mirando la nueva fachada de Izuku. Más tarde te pasaré el dinero para que compres más ropa. Ahora vamos. Luego de esas palabras Izuku se adentró al portal, apareciendo en lo que parece ser un bosque. Kurohiri. Te dejaré aquí, habla retomando su forma humanoide. Una vez hagas lo que tienes que hacer vuelves a este punto y te comunicas. Izuku. Sí, muchas gracias. Se voltea, me tomaré mi tiempo así que no se preocupe si tardo demasiado. Empieza a caminar el lugar en que estaba ahora nuestro protagonista era uno conocido para él, pues de pequeño pasó mucho tiempo ahí. Ese era el bosque junto al parque en el que jugaba comúnmente con su, en ese momento, mejor amigo, Katsuki Bakugo. Espérame Kacchan. Recordó mientras pasaba por encima de un árbol que hacía de puente. ¿Estás bien, Kacchan? Recordaba mirando un pequeño riachuelo. Esa clase de recuerdos eran los que veía mientras iba caminando. Llegó al parque y empezó a ver más, pero cuando vio a su pequeño yo ser abrazado por su madre, todo se oscureció. Vamos villano, pelea conmigo. Empezó a ver cómo esos recuerdos felices eran reemplazados por las veces que sus amigos comenzaron a golpearlo debido a su quirk. Inútil de mierda, ¿por qué mejor no te suicidas? Al menos así habría un villano menos en el mundo cuando yo sea el número 1. Recordaba esas palabras de un Bakugo ya adolescente, esto mientras miraba el callejón donde se las dijo. Así siguió avanzando, observando todos los lugares donde alguna vez lloró, fue golpeado e insultado, recordando cada palabra, cada insulto, pero sin duda, en ese recorrido que tanto conocía, hubo una frase que resonó en su cabeza: no puede ser un héroe. Cuando las escuchó supo dónde estaba. Así es, el túnel en el cual se le fue negado su único sueño, ese donde conoció en persona a quien le había dado las esperanzas para seguir vivo, pero siguió caminando, observándose a él mismo caminar herido y sin esperanzas por aquella ruta. Entonces, tras varios minutos de lenta caminata, llegó. 17 p.m. Había tardado casi 2 horas en un recorrido que podría haber hecho en 20 minutos, pero eso no importaba. Ahora debía abrir esa puerta que tantas veces había visto, aunque por un momento se detuvo, viéndose a sí mismo detenerse esa puerta, además del como siempre terminaba abriéndola y entrando, por lo que así lo hizo. Entró, topándose con aquel silencioso recibimiento que lo saludaba cada tarde. En aquel instante, pudo visualizar de reojo el cadáver de su madre colgado en el mismo lugar donde lo encontró hace unos años. Subió esas desgastadas escaleras que tanto conocía, avanzó por ese pasillo tan sombrío y polvoriento que era opacado por los recuerdos de antaño,
donde era uno luminoso y limpio. Entonces llegó allí, al que por tantos años fue su templo, su refugio, el lugar donde nadie lo juzgaría nunca, su habitación, estaba tal y como quedó el día en que Kurohiri lo llevó al bar, con las figuras y pósters de Olmi rotos, en el suelo, en la basura o desparramados en la habitación, y en medio de todo ese desorden estaba el cuchillo. Por un momento lo miró con detenimiento y se vio tentado en ir a recogerlo para ver si el resultado era distinto a aquella ocasión, pero se detuvo al ver que el libro volvió a sonríe de lado. ¿Tan obvio soy? Pregunta mirando al libro. Tras eso bajó la garrafa que tenía en su mano, para después sacar de su mochila otras dos, posteriormente lanzaría esta a su cuarto y tomaría una de las 3 garrafas. Izuku: supongo que va siendo hora de iniciar. Hablo con una sonrisa, fue lo que dijo antes de abrir el recipiente y empezar a ir por la casa derramando el líquido, lugar por lugar, vacío completamente cada uno de los recipientes para luego ir y abrir las válvulas de gas en la cocina. Izuku: como dijo Sensei, habló mientras caminaba hacia la puerta de la casa, esto es un modo de reiniciar mi vida. Se detiene en la puerta, un borrón y cuenta nueva. Izuku: como dijo Sensei, habló mientras caminaba hacia la puerta de la casa, esto es un modo de reiniciar mi vida. Se detiene en la puerta, un borrón y cuenta nueva. Una vez dichas esas palabras procedió a lanzar varios encendedores y fósforos a la vez en un montículo, para después dejar encima de este varios explosivos pequeños, así que Izuku decidió alejarse rápido del lugar, pues esa primera pequeña explosión era para hacer que el gas acumulado en el aire de la casa hiciera combustión, la cual detonaría una explosión más grande, con la que la gasolina derramada por el lugar encendería. Pero apenas llegó a la vereda logró escuchar la primera explosión, seguida casi al instante por una más grande. Izuku: eso fue más rápido de lo que creí. Se voltea a ver su antigua casa, no falta mucho para que el fuego se extienda. Piensa mirando cómo ya se ve humo salir de los vidrios rotos. Supongo que esto es el adiós, mamá. Se aleja del lugar caminando a paso lento, aunque lo curioso de su retorno fue que todas esas imágenes de recuerdos tanto tristes como felices se iban quemando a medida que los miraba. 20 pm. Izuku ya había llegado al bosque de nuevo, se había tomado su tiempo en hacer todo lo que hizo, pero ya estaba terminado. Lo único que quedaban como rastro de que alguna vez existió eran las cenizas de ese lugar que llamaba casa, por lo que decidió llamar a Kurohiri para que lo viniera a buscar al punto que habían acordado. Ya había pasado un rato desde que llamó a Kurohiri, entonces este se manifestó, pero no lo hizo solo. Tomura: hola mocoso, saluda el albino saliendo del portal. Ven rápido, Sensei quiere hablar contigo y conmigo. Izuku: está bien, exclama en voz baja y dando una última mirada al bosque, supongo que es la última vez que veré este lugar. Piensa antes de seguir al albino y entrar en el portal. Una vez lo cruzaron llegaron al mismo lugar donde Izuku cayó cuando atravesó ese portal por primera vez, en el bar. Izuku: ¿no que íbamos a ir con Sensei?, preguntó mirando el lugar Tomura. No dije que iríamos con él, dije que hablaríamos con él. Habló mientras se dirigía hacia un televisor, pues tiene cosas que aclarar contigo, añade mientras lo enciende. Por unos segundos se escuchó solamente la estática en el vacío lugar, hasta que, afo. Bien, hola Izuku, saludó con su tétrica voz, supongo que si ya estás aquí hiciste lo que debías. Izuku: sí, Sensei. Se acerca al televisor, pero debo agradecerle de nuevo por darme esta oportunidad, dijo arrodillándose un poco. Afo. Ya basta Izuku, te he dicho que no es necesario que me lo agradezcas tanto, dice con gracia en su voz, pero vamos al tema principal. Necesito aclarar cosas contigo, más específicamente sobre tu entrenamiento, propuestas de trabajo y, en caso de haberlas, condiciones. Izuku: con entrenamiento se refiere a físico además de Mikir, ¿verdad? Pregunta poniéndose de pie Afo. Pues sí, entrenarás físicamente con un poco de ayuda de Kurohiri, mientras que las habilidades de combate serán supervisadas por una persona que conozco, esto ya cuando tu condición física sea mejor. Izuku:
Muy bien, muchas gracias, Seijira, de antemano gracias a usted también, señor Kurohiri, se inclina levemente, aunque, respecto a las propuestas de trabajo, se vuelve hacia la pantalla, creo que está claro que será el análisis de los quirks, tanto de héroes como villanos, además de prestar mis servicios como agente de campo si se me solicita, habla con claridad Afo. Muy bien, eso quería escuchar, exclama sonriente, pero me gustaría que también te enfocaras en temas del campo científico, como el desarrollo de artefactos de apoyo y que mejoren nuestro desempeño Izuku. No hay ningún problema con eso sensei, siempre y cuando se me facilite el material para hacerlo Afo. Respecto al otro, ¿tienes alguna condición? Pregunta con su sonrisa típica, ya sea algo que no quieras hacer, o algo que desees hacer, añade aclarando su pregunta Izuku. Pues es una muy simple, su mirada se agudiza un poco, no mataré, ni tampoco deseo que se me obligue a hacerlo, Tomura. ¡Qué mierda! Exclama levantándose del sillón en donde estaba recostado, ¿pretendes ser un villano, pero no te atreves a matar? Pregunta molesto y amenazante Afo. Tranquilo Shigaraki, interrumpe con calma, es su decisión, por lo que debemos respetarla, además supongo que si no afecta en sus labores está bien Izuku. Muchas gracias sensei, se vuelve a arrodillar, le prometo desde ya, que esta decisión no afectará a mis funciones en la Liga Afo. Tranquilo Izuku, es comprensible esa decisión, Kurohiri, llévalo a su apartamento, mañana será un día ocupado para él. En ese momento nuestro protagonista se despidió de Afo, siendo trasladado luego a su hogar, Tomura. ¿Por qué lo mimas tanto? Pregunta enojado, le has facilitado todo, además le permites esa mierda. Afo. Silencio Shigaraki. Exclama imponente, no hay problema con ello, además de que él es bastante útil, ese detalle es ínfimo a comparación de lo que él puede hacer, Tomura. HMPH, refunfuña molesto, por cierto, ¿por qué tengo la sensación de que parecía otra persona? Afo. ¿Te refieres al modo en el cual habla y mira ahora? Pregunta con gracia, la respuesta es muy simple, Eloy ha muerto y vuelto a nacer, ha borrado su pasado, por lo que su yo anterior también debía serlo. Sonríe con malicia, además de que esto es solo el inicio, él ya siente un gran compromiso con la liga, sumado a todo ese agradecimiento, lo convierten en una pieza bastante más peligrosa que las demás. Fin Cat 4 Cat 5 Una triste felicidad Darkness. Ese era el Kirk de Izuku, el cual era muy poco conocido por este mismo y del que no poseía gran información, primero porque el informe sobre el Kirk que le dieron a los 4 años era demasiado ambiguo, pues solo hablaba de la formación de cosas mediante sombra, sí, así de mundana era la información sobre él. Además Izuku nunca quiso estudiarlo ni usarlo, nada, así que hoy era la primera vez en su vida, en la que planeaba usarlo, o por lo menos la primera vez desde ese día. Flashback hace unos días ya que Izuku manifestó el libro blanco, mientras que las pocas hojas que tienen algo escrito tienen runas raras las cuales Izuku no comprende, pero eso no importaba, hoy era un día de diversión, pues la clase del preescolar de Izuku organizó una comida para las familias de esta, por lo que nuestro protagonista iría con su madre, la cual no tenía muchas ganas de ir, pero lo hizo porque quería a su hijo. Entonces ahora mismo estaban en el lugar, los padres conversaban mientras que los niños jugaban y algunos mostraban sus quirks recién manifestados. La diversión era muy grande para nuestro pequeño Izuku, quien estaba jugando al pillar con otros niños, pero luego de un rato se aburrió, así que decidió ir a ver a los que estaban mostrando sus quirks. Miren esto. Exclamó un niño empezando a alargar sus uñas y convirtiéndolas en garras, esto sí que es un quirk. Tras decir empezó a presumirlo, lanzando zarpazos de lado a lado, pero en eso Izuku se integra al grupo, queriendo ver más de cerca esas garras. Grave error fue entonces que sucedió, justo por el lugar por donde Izuku iba a pasar se abrió un espacio,
pues los chicos esquivaron al que estaba presumiendo sus garras, pero no nuestro protagonista, quien no alcanzó a reaccionar de lo que se le venía hasta tenerlo literalmente a unos centímetros de la cara, aunque de esto nadie se dio cuenta, o por lo menos no hasta que se escuchó un grito desgarrador, pero lo que vieron al voltear fue al chico de las garras con múltiples lanzas de oscuridad atravesando sus brazos y algunas en otras partes del torso. Delante de eso estaba Izuku, quien tenía la mirada perdida, mientras que en su mano tenía un libro negro y con una I dorada en su tapa. Pasaron unos segundos antes de que los adultos reaccionaran, aunque esta no fue la mejor pues fue un tanto violenta. Desde ese día Izuku se le consideraba un villano, aún mayoría de la gente, conocida o no, sabía de la historia y lo juzgaban sin siquiera haber estado ahí, pero lo que Izuku siempre trató de explicar fue cómo sucedieron los hechos en verdad, pero nadie nunca le creyó ni escuchó. Fin flashback. Bueno, hoy sería el día en que lo volviese a activar, pues ya había empezado a entrenar su cuerpo, pero según Sensei ordenó también debía hacer lo mismo con su Kirk, el cual funcionaba igual que un músculo, se trabajaba, se rompía, regeneraba y desarrollaba, un ciclo que solo se completaría si lo entrenaba al máximo y constantemente Izuku. Bien, mira sus manos y se concentra, si mal no recuerdo así aparecía. Tras unos segundos apareció el mismo libro, grande y de tapa negra con una I dorada. Antes no lo había pensado, pero supongo que la I es por mi nombre. Una vez en sus manos el libro se puso a revisarlo, pues debía analizar todo lo que cuando pequeño no era capaz Izuku. En teoría puedo crear cosas de oscuridad con esta cosa, decía pensando en voz alta intentando concentrarse, aunque no lo comprendo, por qué me salvo en aquella ocasión y cuando me intenté suicidar, pero no evito que me dañaran en toda mi vida. Pensaba confundido. Era curioso, como si el libro tuviese conciencia propia o algo por el estilo, pues parecía aparecer solo cuando la vida de Izuku peligraba, pero así es como nuestro protagonista iniciaría su entrenamiento, o más bien fase de reconocimiento de su Kirk. Días más tarde vemos a Izuku bastante cansado y sudoroso tirado en el suelo, esto mientras observa al techo, con la mirada algo perdida. Aunque su estado actual se debía a su entrenamiento, él no pensaba en eso, sino en algo más, pues hoy mientras trotaba vio como en una pantalla gigante en la calle mostraban varias noticias, pero lo que más le llamó la atención fue ver cómo se anunciaba un gran incendio sucedido hace unos días, por su barrio, donde se habrían quemado cerca de 7 departamentos. Afortunadamente para su conciencia nadie murió, pues según parecía el incendio de su casa se había extendido demasiado, consumiendo así a las residencias cercanas. Este tema lo tenía pensativo, pues si alguien hubiera muerto habría roto su promesa autoimpuesto antes incluso de hacerla. Una semana después Izuku ya ha progresado bastante con su Kirk, pues ha descubierto lo básico acerca de la manifestación y manipulación de pudiendo ahora invocar esas sombras a voluntad, aunque con ciertas complicaciones al hacerlo. Darkness permite al usuario invocar sombras mediante unas runas escritas en el libro que el poseedor del Kirk tiene por naturaleza. Eso era lo único que había conseguido invocar hasta ahora, aunque era un avance al menos, aunque no todo lo que ha hecho ha sido entrenarse a sí mismo y a su Kirk, sino que también ha salido a trabajar, pues ha ido a lugares específicos o seguido a personas concretas a petición de Sensei, quien le ordena estudiar los quirks de diversas personas, héroes o villanos, aunque también hace esto por su cuenta, pues su pasión por ellos no ha cambiado, pero ha de resaltar el cual fue el trabajo más peligroso hasta ahora para Izuku, el cual tiene nombre y apellido, Enji Todoroki, popularmente conocido como Endeavor, aunque lo verdaderamente peligroso no fue él como tal, sino lo violento que era a la hora de pelear, pues sus ataques eran muy potentes y no parecía estar preocupado de dañar algo o a alguien. Alguna vez en su seguimiento casi que recibe una llamarada de lleno, pero lo que le causó cierta molestia fue el que tras averiguar todo sobre su Kirk Sensei simplemente le dijera muy bien, eso sería todo por ahora. Lo que le molestó de eso fue el que, tras arriesgarse tanto por analizar a fondo un Kirk solo observándolo, viendo sus desventajas,
posibles usos e incluso mejoras, solo fuera para eso. Sin embargo, luego de un tiempo entendió, es su trabajo y órdenes son órdenes, por lo cual decidió superar esa pequeña molestia y abandonar la idea de enojarse por cosas así, pues él aceptó todo esto. Un mes después el progreso de Izuku era impresionante, pues físicamente nunca había sido la persona más atlética de lejos, pero tras un mes en donde había entrenado arduamente, día a día, estaba obteniendo buenos resultados, pues su físico ya era un poco superior a la media, aunque esto le estaba por abrir las puertas hacia la siguiente fase de su entrenamiento, ya que una vez obtenida la condición apta debía iniciar combate, esto pues Sensei le dijo que cuando estuviese listo lo haría entrenarse en lo que ya más a combate y movilidad se refiere, pero, esa no era la única mejora que Izuku obtuvo, pues ahora ya dominaba lo básico de su Kirby casi al máximo, pues las sombras podía invocarlas sin mayor problemas y usarlas con relativa normalidad. Sin embargo, en lo que respecta a cosas más complejas se estaba complicando, ya que había entendido a qué se refería el doctor cuando dijo invocar cosas mediante sombras, pues resulta ser que las sombras son solo la masa que él debía moldear. Ahora recién lograba entender el verdadero funcionamiento del libro, el cual cumplía la función de medio para invocar cosas, aunque por el momento solo puede hacer cosas ya escritas en el libro, que eran básicamente las dos funciones básicas de las sombras, protegerlo y curarlo. Ahora debía averiguar cómo hacer más. Más tarde Izuku estaba sentado en la barra del bar, esto mientras conversaba un poco con Kurohiri, pues ahora Sensei le había pedido que fuese a por cierto. Kurohiri, le habla sin dejar de mirar una estantería. ¿Sabes la razón para que Sensei me llamase? Kurohiri: honestamente, no tengo idea, respondió dejando de limpiar un vaso, pero independiente de lo que necesite, siempre debes venir. Izuku: sí lo sé. Baja del asiento y se va a recostar en un sillón. ¿Dónde está Tomura?, pregunta al no verlo acostado por ahí Kurohiri. Como ya sabrás, él es la cara visible de la liga, por lo que cuando se trata de ir a alguna reunión del bajo mundo él es quien va, responde mientras se sienta frente a nuestro protagonista Izuku. Sensei es demasiado astuto, dijo dando un suspiro, busca que Tomura se desarrolle como un líder, como quien será su sucesor y próximo símbolo del mal. Kurohiri: no es de extrañar que Sensei te aceptara, eres bastante inteligente y con una deducción muy rápida, dice con cierto orgullo Izuku. Bueno, eso era fácil de deducir, al igual que lo que desea conmigo, dice con tono algo decaído. Un ejecutor para Tomura, pues todo rey debe tener su ejecutor. Kurohiri: esto, lo siento, dice algo nervioso Izuku. No se preocupe, señor Kurohiri. Sonríe un poco, pese a que Sensei hace todo lo que hace por mí para usarme, al menos me acepta como soy y me apoya. Mira al ente frente a él, así que, pese a todo, estoy feliz, dice mostrándole una sonrisa sincera. La sonrisa puesta por el chico era tan pura y radiante que hicieron que el corazón de Kurohiri se apretara, pues la pena que le causaba ver a alguien ser feliz por los motivos que lo era Izuku, resultaba ser bastante desgarrador. Fin Cap 5. Gracias por ver.